Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema explosivo, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, la supuesta revelación de secretos íntimos por parte de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, sobre su expareja, la talentosísima Hande Erçel, en una boda. La boda, sí amigos, la boda, ese escenario perfecto para el chismorreo, las confesiones y, en este caso, al parecer, para destapar secretos que podrían cambiar nuestra percepción de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Ya saben que en este canal nos encanta el salseo, la farándula, el glamour y sobre todo lo relacionado con la vida privada de nuestras celebridades favoritas. Por eso prepárense para un análisis exhaustivo, repleto de detalles jugosos, rumores y especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido en esa misteriosa boda. Vamos a desentrañar cada pista, cada rumor, cada filtración que ha surgido a la luz. Preparaos para descubrir los secretos que Kerem Bürsin, supuestamente, compartió en esa noche de celebración. Pero antes de zambullirnos de lleno en este escándalo, una pequeña parada para los nuevos miembros de la familia. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y unirte a esta comunidad de amantes del espectáculo. Así no te perderás ni un solo vídeo con las últimas noticias, rumores y análisis del mundo de la farándula. Ya lo sabes, únete a la familia y mantente siempre informado. Ahora sí, preparémonos para el drama. La boda de la que todo el mundo habla, y que se ha convertido en el epicentro de este escándalo, fue la de una figura pública muy cercana a ambos actores. Por motivos de respeto a la privacidad, no puedo revelar el nombre exacto de la persona, pero basta decir que fue un evento lleno de estrellas, glamour, y al parecer, también de secretos a voces. Los primeros rumores comenzaron a circular poco después de la boda. Al parecer, Kerem Bürsin, en un momento de euforia, ya saben, el alcohol, la emoción, el ambiente festivo, se soltó la lengua. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos de la farándula que entre brindis y risas, Kerem compartió anécdotas, detalles y revelaciones sobre su relación con Hande Erçel que hasta ahora habían permanecido ocultos. Y ojo que no estamos hablando de simples chismorreos triviales. Los rumores sugieren que Kerem soltó verdaderas bombas, secretos que podrían cambiar la imagen que tenemos de ellos, tanto individualmente como pareja. Pero, ¿qué secretos son estos exactamente? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa. No disponemos de pruebas concretas, ni grabaciones clandestinas, ni testimonios grabados. Todo se basa en rumores, testimonios anónimos filtrados por fuentes cercanas y análisis de expertos en el mundo del espectáculo. Es decir, estamos ante un terreno resbaladizo, pero no por eso menos interesante. Hemos recopilado la mayor cantidad de información posible, filtrando y contrastando fuentes, para que podamos tener una idea clara de lo que se pudo decir en esa noche de fiesta. Una de las revelaciones que más ha generado debate es la supuesta razón de la ruptura entre Kerem y Hande. Recordemos que a pesar de ser una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, su separación fue algo repentina y discreta. Ambos mantuvieron un perfil bajo sin dar explicaciones detalladas sobre los motivos de su separación, dejando a sus seguidores con la intriga y la especulación. Los rumores sobre la causa de su ruptura apuntan a diferentes versiones. La primera, y quizás la más extendida, sugiere que la causa principal fue la diferencia de opiniones sobre el futuro de la relación. Algunos afirman que Hande en ese momento de su vida, estaba más enfocada en su carrera profesional, en alcanzar nuevas metas y consolidar su éxito en el mundo de la actuación. Kerem, por otro lado, supuestamente buscaba algo más estable, algo más tradicional, tal vez una relación a largo plazo con miras a formar una familia. La incompatibilidad de estos deseos y prioridades habría generado tensiones que finalmente llevaron a la ruptura. Pero aquí no terminan las especulaciones. Existe otra versión, aún más polémica, que habla de terceras personas. Sí, amigos, como en toda buena historia de amor y desamor, parece ser que hubo un posible triángulo amoroso. Los detalles sobre quienes podrían haber estado involucrados son escasos y contradictorios, pero los rumores apuntan a posibles nombres de figuras públicas cercanas a la pareja. La infidelidad, o al menos la sospecha de ella, podría haber sido el detonante final que selló la separación. Obviamente estos son solo rumores, pero la posibilidad de un triángulo amoroso añade una capa de drama y complejidad a la historia. Además de los motivos de la ruptura,
también se habla de detalles íntimos sobre su relación. Se dice que Kerem, en un momento de confianza, reveló anécdotas sobre cómo era la convivencia, cómo se llevaban en el día a día, cuáles eran sus gustos y disgustos, sus rutinas y manías. Imaginen por un momento la cantidad de detalles que un actor como Kerem Bürsin podría haber compartido en ese contexto. Desde sus momentos más felices, como viajes románticos, celebraciones especiales y gestos de cariño, hasta los momentos de tensión, las discusiones, las pequeñas peleas que son inevitables en cualquier relación. Y por supuesto, no faltaron comentarios sobre los famosos viajes que realizaron juntos. Hande y Kerem fueron conocidos por compartir con sus seguidores fotos y vídeos de sus viajes alrededor del mundo. Se les vio disfrutando de hermosas playas, explorando ciudades exóticas y compartiendo experiencias inolvidables. Según los rumores, Kerem habría compartido detalles de estos viajes, desde los lugares que más disfrutaron hasta los pequeños momentos de intimidad que vivieron. Otro tema que ha generado gran debate es la supuesta reacción de Hande al enterarse de estas revelaciones. ¿Cómo reaccionó ella al saber que su expareja había compartido detalles íntimos de su relación en público? ¿Se sintió traicionada? ¿Intentó hablar con Kerem para aclarar la situación? Lamentablemente no tenemos información directa sobre este tema. No existen testimonios oficiales ni declaraciones públicas por parte de Hande sobre lo ocurrido en la boda. Sin embargo, basándonos en la personalidad de Hande, podemos imaginar que no le hizo ninguna gracia que se airearan detalles tan privados de su vida personal. Hande siempre ha sido una persona reservada, que ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. La idea de que Kerem, en un momento de euforia, revelara secretos que ella había guardado celosamente, seguramente generó una profunda decepción y una sensación de vulnerabilidad. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué Kerem Bürsin revelaría estos secretos en una boda? ¿Fue un desliz, un momento de debilidad, una estrategia para llamar la atención? ¿O tal vez simplemente era su forma de desahogarse y compartir sus sentimientos? Las hipótesis son múltiples. Una teoría es que Kerem, al sentirse cómodo en un ambiente festivo y rodeado de amigos, se dejó llevar por la emoción y el alcohol. En un momento de vulnerabilidad, quizás sintió la necesidad de compartir sus experiencias y sentimientos sobre la relación con Hande. Otra posibilidad es que Kerem, sin intención de dañar a Hande, simplemente buscaba desahogarse y obtener el apoyo de sus amigos. Tal vez, en ese momento, necesitaba compartir sus sentimientos y hablar sobre lo ocurrido. También existe la posibilidad de que Kerem, aunque sea de forma inconsciente, buscara llamar la atención y generar un poco de publicidad. En el mundo del espectáculo, las controversias y los escándalos a menudo son una forma de mantener la vigencia y generar interés en la figura de un actor. Sin embargo, esta teoría es menos probable, ya que Kerem siempre ha demostrado ser un actor reservado y cuidadoso con su imagen. En última instancia, la verdadera razón por la cual Kerem reveló estos secretos en la boda es algo que solo él sabe. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero los rumores y las especulaciones seguirán alimentando nuestra curiosidad y nuestra fascinación por el mundo de las celebridades. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Kerem Bürsin haya revelado secretos sobre Hande Erçel en la boda. Sin embargo, la gran cantidad de información que ha surgido y la credibilidad de algunas de las fuentes nos hacen pensar que algo de verdad hay en todo esto. La verdad es que como fans de la farándula, a menudo nos sentimos atraídos por este tipo de historias. Queremos saber más sobre la vida de las celebridades, conocer sus secretos, entender sus decisiones. Y aunque es importante respetar su privacidad, también es inevitable sentir curiosidad por lo que ocurre detrás de las cámaras. En resumen, el supuesto escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la boda ha generado un gran revuelo. Los rumores sobre las supuestas revelaciones de Kerem sobre su relación con Hande han despertado la curiosidad de todos. La razón de la ruptura, detalles íntimos de su relación, la reacción de Hande son algunos de los temas que han protagonizado las conversaciones y han mantenido a los fans al borde de sus asientos. Es importante señalar que este tipo de eventos como las bodas son muy propensos a generar este tipo de situaciones. La combinación de alcohol, emociones fuertes y un ambiente relajado puede llevar a las personas a compartir información de forma más abierta de lo que lo harían en otras circunstancias. Esto no justifica, por supuesto, la invasión a la privacidad, pero sí ayuda a entender por qué este tipo de situaciones son más comunes de lo que podríamos pensar.
Además, el hecho de que Kerem y Hande sean dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, hace que cualquier rumor o especulación sobre sus vidas privadas tenga un impacto aún mayor. Los fans, que han seguido su historia de amor con entusiasmo, se sienten naturalmente intrigados por lo que ocurrió realmente en su relación y por qué decidieron separarse. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo sobre el supuesto escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel en la boda. Espero que os haya parecido interesante, que os haya mantenido entretenidos y, sobre todo, que os haya dejado con ganas de más. He intentado resumir de la mejor manera posible lo que se sabe hasta el momento, analizando cada rumor y especulación con cautela. Sabemos que hay mucha especulación y que es difícil discernir la verdad, pero lo importante es mantenernos informados y analizar la información con cautela, sin caer en sensacionalismos ni en juicios apresurados. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestra compañía. Espero que hayáis disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel y sus supuestos secretos en la boda. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Kerem realmente reveló estos secretos? ¿Qué os parecen las supuestas razones de la ruptura? ¿Creéis que hay un trasfondo más complejo en esta historia? Déjenme vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. ¿Cuál es vuestra teoría sobre lo que pudo haber pasado en esa boda? ¿Creen que Hande responderá a estas revelaciones de alguna forma? Y por último, pero no menos importante, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así podréis estar al tanto de todas las novedades, rumores y análisis del mundo del espectáculo. No se pierdan el próximo vídeo, donde profundizaremos en otro tema candente del mundo de la farándula. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y no olviden, la curiosidad es el motor del mundo del espectáculo.